En tus sueños más salvajes capítulo 22 debería haber sido angustioso lo rápido que aceptó la muerte de Amber y encontró la paz. Sus amigos todavía estaban preocupados por él, aunque había sufrido un ataque cardíaco a los 17 años, así que tal vez tenían una buena razón para estarlo. La tutoría privada de Oleg lo estaba ayudando a aprender los peligros de Laura y la apariencia que nunca había conocido, lo cual era mucho, considerando que había llegado a Beacon sin una educación adecuada. En resumen, su apariencia funcionaba de manera inconsciente, por lo que necesitaba asegurarse de irse a dormir con reservas de aura o de no gastar ninguna por la noche. Mientras tuviera eso en mente, estaría bien. Además de esas lecciones sobre Laura, también hablaron sobre psicología, duelo, pérdida y afrontamiento. Era una terapia apenas disimulada, pero a Jaune no le importaba. Oleg era un buen oyente y un conversador igual de bueno, lo cual era extraño porque sus lecciones en clase siempre parecían muy aburridas. Tal vez la psicología le interesaba porque era relevante para él ahora, o tal vez era simplemente más interesante que la historia, punto. Aprender cómo pensaba la gente y cómo funcionaba la mente humana era una buena lectura sin importar el motivo por el que lo hacía. Y, por supuesto, ayudó. No se podía negar eso. Aprender sobre el duelo lo ayudó a compartimentar los sentimientos que experimentaba y evitar algunos de los peligros más peligrosos, como culpar a los demás o incluso a sí mismo. De todos modos, Amber no hubiera querido eso. Incluso había tenido una reunión privada con Ozpin para hablar sobre Amber y asegurarse de que estaba bien, lo que pareció terminar bien. Ozpin incluso había dicho que el general Ilonwar estaba siendo más indulgente con él después de su ayuda, reconociendo que intentar acusar a un joven que simplemente tenía que estar allí cuando alguien murió era una acción cruel. Fue en una de sus sesiones de terapia lección con Oleg cuando dijo, ¿por qué la terapia no es obligatoria para los cazadores? Siento que sería útil. Predicar a los ya convencidos, respondió Oleg. Y es un coro. Ozpin, Glinda, Peter, yo mismo, no creo que haya nadie aquí que no vea el mérito de eso, pero puede ser difícil convencer a la gente de que acepte la terapia. Cazadores y cazadoras, especialmente. Nuestra carrera se centra en la idea de que la gente sea lo suficientemente fuerte como para defenderse a sí misma y a su equipo, y eso a menudo no se presta bien a la idea de que la gente acepte ayuda externa. Tampoco ayuda a que los presupuestos de Vale sean ajustados. Les gusta verlo como un coste innecesario y sugieren que cualquiera que sufra debería buscar ayuda privada. Es una pena, lo es. Hago lo mejor que puedo en privado y sé que Glinda también tiene una política de puertas abiertas con algunas estudiantes mujeres. A ellas les suele resultar más fácil hablar con ella, especialmente si sus problemas están relacionados con los hombres de alguna manera. Oleg no se explayó más sobre los problemas de otras personas. ¿Por qué sacarlo a colación? Simplemente estoy pensando que muchas de las personas en cuyos sueños he estado podrían usarlo. HMMM. Ten en cuenta que estás viendo sus pesadillas. Los estás viendo en sus peores momentos, que pueden no ser representativos de cómo son en realidad. Lo sé, pero aún así sé que algunos de ellos tienen problemas que probablemente les parezcan muy pequeños, pero que siguen dominando sus sueños. Eso me hace preguntarme si no debería hacer algo al respecto. Hazlo si lo deseas. Jaune se sorprendió. ¿En serio? Esperaba que respetaras más su privacidad. Debes respetar sus pensamientos privados cuando están conmigo, por supuesto, pero eres su amigo y no hay razón para que no puedas ofrecerles consuelo y tu tiempo si lo deseas, ya sea en el mundo de la vigilia o más allá de él. Solo recuerda un aspecto importante de la terapia, señor Ark. Un terapeuta no está ahí para solucionar sus problemas. Está ahí para ayudar a la persona a comprender y solucionar sus problemas por sí misma. ¿Puedo acudir a ti para pedirte consejo si me equivoco? Por supuesto. Oleg le sonrió. Estoy aquí para ayudar, así que no tengas miedo de preguntar. Solo asegúrate de respetar su privacidad y no darme ningún detalle que no les gustaría que yo supiera. ¿Tenías algo en particular en mente? Bueno, pensó en los últimos momentos de Amber, que no le dolían tanto ahora como en ese momento. Recordó su sonrisa, su risa, y eso lo hizo sentir a gusto. Supongo que una pregunta que tengo es si está bien fingir ser algo que no soy en el sueño de alguien. HMM. El engaño es un tema delicado. ¿Tienes algún ejemplo vago? Bueno, en el sueño de una persona, pensaban que yo era su padre, dijo Coco, cuando la sacó del armario interminable en el que había estado encerrada. Y en otro, yo era su niñera, dijo Velvet, Vanilla y su hermana.
También había desempeñado el papel del padre de Ruby en un sueño, aunque no había podido controlar sus palabras ni su voz en ese momento. Supongo que más bien estoy preguntando si eso es un problema de alguna manera. Obviamente, no me aproveché de ninguno de ellos. Solo estaba actuando el sueño. Si buscas una respuesta clara, no puedo darte una, pero sí puedo darte mi opinión. Me parecería bien siempre y cuando no te aproveches de ellos, como dices. A veces, los terapeutas hacen juegos de rol con sus pacientes. He tenido casos en los que he fingido ser el padre de alguien para que me dijeran cosas que nunca le dijeron a él. Jaune se animó. ¿Está bien? Si ayuda al cliente, entonces sí. A veces le da paz. A veces le ayuda a poner en palabras sus pensamientos subconscientes. Es más fácil en terapia porque yo puedo pedir permiso mientras que tú no puedes, pero si actúas de una manera que realmente crees que le ayudará, entonces no puedo ver el daño. Solo recuerda que no estás ahí para sacarle secretos, sino para dejarle decir lo que piensa. Black siempre había sido una presencia constante en la biblioteca de Beacon, disfrutando de sus tardes a solas con un buen libro mientras su equipo se divertía después de clases. Jaune inicialmente había pensado que era un poco antisocial, pero se dio cuenta de que era solo un pasatiempo que no podía disfrutar en su dormitorio con lo ruidoso que era el resto del equipo Ruby, y no les importaba que se escapara por 1 o 2 horas. Después de todo, los equipos no necesitaban estar unidos por la cadera. Allí también se había convertido en una especie de presencia y habían empezado a sentarse juntos y a hablar de vez en cuando. Al principio, ella se había mostrado un poco extraña al respecto, como si pensara que él podría estar rondando por alguna otra razón o tratando de sacarle algo, pero esa sospecha se desvaneció rápidamente una vez que fue evidente que él estaba tan concentrado en su material de lectura como ella. ¿Más psicología? Black miró los libros y luego a él, con curiosidad en los ojos. ¿De qué se trata hoy? Dolor y pérdida. Ella se estremeció. No te preocupes, no es para mí, dijo. Estoy asumiendo su muerte. Al igual que su equipo, Black no sabía quién había sido Amber, solo que había sido alguien cercano a él. Solo he estado tratando de entender cómo funciona todo. Es en 5 etapas, ¿no? Ese es el modelo más común, sí, pero no es el único. En realidad, Black dejó el libro sobre la mesa en la que estaban sentados y su interés natural por todo lo intelectual salió a relucir. Era una dinámica un poco extraña la que tenían. Amigos con un pasatiempo en común, nada más. De hecho, ella parecía disfrutar aún más de su relación porque no había sentimientos que la enturbiaran. Eso le hizo preguntarse por qué, pero no, específicamente, en términos de él. Al principio, ella también había evitado bastante a Sam, a pesar de que era un gran tipo. Las 5 etapas del duelo son el modelo más conocido, dijo, pero como ocurre con la mayoría de las cosas que son de conocimiento común, la gente ha terminado por tomarlo como un hecho cuando hay muchas pruebas de que no es 100% correcto. Un modelo más reciente propone 4 etapas, aunque están un poco más combinadas. ¿Qué son? Conmoción e incredulidad, búsqueda y anhelo, desorganización y reparación, y finalmente reconstrucción y curación. Creo que deberían ser 8 etapas en lugar de 4. Son una especie de combinación, pero también hay otro modelo que es popular entre los psicólogos narrativos que probablemente sonará mucho más cínico. ¿Ah, sí? Black parecía aún más interesado. No diría que ella era pesimista, pero parecía que le gustaban las versiones menos idealizadas de las cosas. ¿Cómo funciona eso? La idea es que la gente construya sus expectativas sobre cómo funciona el mundo en torno a un modelo narrativo. ¿Has oído hablar del concepto de que cada uno es el centro de su propio universo? Black asintió. Es algo parecido. Tienes una expectativa narrativa de cómo funciona el mundo. Estás en él, tienes 2 padres, estás vivo y el mundo funciona según un conjunto de leyes que has creado en tu cabeza. Un conjunto narrativo de reglas del universo. Pero son erróneas. Porque no somos el centro del universo. Exactamente. Entonces, cuando alguien cercano a ti muere, tal vez un padre, esas reglas con las que te sentías tan cómodo y de las que tanto dependías se desmoronan de golpe. De repente, el mundo deja de tener sentido, y el modelo afirma que eso es lo que lleva a las personas a estar enojadas o a negar la realidad después del duelo. Se trata de que se niegan a aceptar la idea de que su visión narrativa del mundo era incorrecta y luego se ven obligadas a aceptarla o a crear una nueva con reglas diferentes. Tienes razón. Eso suena mucho más egoísta. Muchos de los duelos son egoístas, dijo Jaune.
Normalmente, uno está de duelo porque ha perdido a alguien a quien apreciaba y nunca lo recuperará. Puede haber algunos elementos de tu sentimiento por esa persona, pero en su mayor parte el duelo es interno y te afecta a ti. Bueno, Yang se acercó a ellos con una sonrisa descarada. Mi pareja y mi novio están solos en la biblioteca. ¿Ya me están engañando? Con mi mejor amiga, nada menos. Yang apartó una silla. Estoy dolida. Blake puso los ojos en blanco. Estamos hablando de la muerte, el duelo, la psicología narrativa y el concepto de lo que significa ser egoísta. Yang hizo una maniobra notable en la que detuvo su postura, apartó la silla de un tirón, se giró sin caerse y luego volvió a colocar la silla debajo de la mesa, todo en un solo movimiento elegante. Y de repente ya estoy aburrida. Dios. Casi desearía que estuvieras besándote a mis espaldas. Al menos eso habría sido interesante. La psicología es interesante, defendió Blake. Sí, claro. Lo que tú digas. Mira, el dolor es solo una cosa. Yang agitó las manos delante de ella, como si eso lo explicara todo. Es algo que sucede y apesta y nunca quieres tener que lidiar con eso. Créeme. Pero el tiempo cura todas las heridas. Eso es todo lo que necesitas saber. Aunque dijo eso, lo miró con clara preocupación. ¿Pero estás bien hablando de esto? Acabas de perder a alguien. Jaune sonrió. Me ayuda a sobrellevar la situación. Yang hizo una mueca y retiró la silla. Entonces puedo escucharte si quieres, está bien, Yang. Habla que le gusta hablar de esto. No te fuerces. Y de todos modos, casi hemos terminado. Supongo que mi equipo te envió a buscarme. Yang miró a un lado. No. Jeje. Mentiroso. Su equipo había estado acosándolo a cada paso para asegurarse de que descansara y probablemente habían enviado a Yang porque no querían acosarlo. Jaune cerró su libro y se puso de pie. Como dije, ya casi termino. Vamos a demostrarle a mi equipo que no voy a agotar mi aura en una biblioteca de todos los lugares posibles. Recortes de papel, amarillo. Millones de recortes de papel. Entonces supongo que tendrás que protegerme de los libros que dan miedo. Blake puso los ojos en blanco. Definitivamente, Yang me parece del tipo que prefiere golpear un libro antes que leerlo. Yang le sacó la lengua a su compañera y Jaune se rió. Amber podía haberse ido, pero todavía había gente a su alrededor que vivía su vida lo mejor que podía y él no quería perderse tanto en el dolor que se perdiera todo eso. Si había una vida después de la muerte, volvería a encontrarse con Amber y compartiría historias con ella, pero, hasta entonces, tenía su propia vida que vivir. Y amigos que aún estaban vivos y necesitaban su ayuda. Estaba nevando. Jaune había aprendido a reconocer cuando estaba soñando, y la nieve ciertamente le ayudó. Cubría un paisaje que no conocía y continuaba a lo lejos, dejando atrás árboles que parecían negros en la oscuridad, con ramas desnudas y hojas muertas desde hacía mucho tiempo. Podría haber sido siniestro si no fuera por el hecho de que todo estaba tan quieto y silencioso. No había grandes monstruos ni fantasmas aterradores, solo la quietud de la noche. Y una pizca de rojo en la distancia revoloteando en una brisa inexistente. Jaune se abrió paso hacia la figura, con las botas hundiéndose en la nieve. Sabía que era ella antes de acercarse demasiado. Ruby llevaba su distintiva capa y, por una vez, tenía su misma edad, lo que la hacía destacar desde una gran distancia. Estaba sentada con las rodillas dobladas hacia el pecho ante una placa de piedra colocada en el suelo. En ella, una hermosa escritura decía un nombre. Rosa de verano. Ruby estaba llorando suavemente. No era el único que se enfrentaba al dolor. Por supuesto que no. El tiempo cura todas las heridas, como había dicho Yang, pero eso no significaba que el dolor desapareciera por completo. Simplemente, terminaba relegado a los rincones de la mente, un poco más frío, un poco menos dañino emocionalmente, pero todavía allí, listo para salir en cualquier momento. Jaune cerró los ojos y respiró lentamente, aunque no era necesario. ¿Había hecho algo mal? Parecía que debía ser así, y aún así sabía lo que Ruby quería más que nada en el mundo en ese momento, y él estaba en condiciones de dárselo. Jaune dejó escapar una pequeña cantidad de su aura, lo suficiente para extenderse y tirar de su imaginación. No sabía cómo había sido Summer Rose. Pero Ruby lo hizo. Y esta era su pesadilla. Su cuerpo cambió con un movimiento suave, su ropa y su cabello se lavaron mientras se convertía en una persona más completa, con un pecho con el que no sabía qué hacer. ¿Tocarlo? No. No era real por un lado, y era grosero por otro. Jaune miró su ropa, no tan diferente a la de Ruby, pero con una capa blanca en lugar de roja.
Siempre había imaginado que la capa era de su madre, pero esperaba que ese no fuera el caso ahora porque no quería que fuera roja por la sangre. Lentamente, se puso de rodillas detrás de la chica que lloraba y la rodeó con los brazos desde atrás, por encima de los hombros, para unir las manos sobre su estómago. Ruby se quedó quieta, tensa por el terror. Cuando Jaune apoyó la barbilla en su hombro, acercándolas mejilla con mejilla, vio que ella, con lágrimas en los ojos, se dirigía hacia él y se abría de par en par por la sorpresa. Mamá. Susurró Ruby con la voz quebrada. Mami. La voz de Jaune sonó femenina, más por el control subconsciente de Ruby que por el suyo. Ya no estaba usando su aura. Ruby lo había visto como Summer Rose, y ahora su imaginación estaba haciendo todo el trabajo por ella. Hola Ruby, dijo él, o ella. ¿Por qué lloras? Mamá. Ruby cerró los ojos con fuerza y se retorció entre sus brazos, enterrando la cara en el pecho de Jaune, o de Summer. Mamá. Aulló. Lo siento mucho. Lo siento, lo siento, lo siento. ¿De qué te arrepientes? Preguntó Jaune, envolviendo sus manos alrededor de la espalda de Ruby y acariciándola. SHHH. SHHH. ¿De qué tienes que arrepentirte? ¿De todas las personas? No puedo visitar tu tumba. Se lamentó. Es tu cumpleaños y prometí que siempre te visitaría, pero no puedo ir. Lo siento mucho. Ruby estalló en lágrimas, abrazándola fuerte. ¿Hoy era el cumpleaños de Summer Rose? No se había dado cuenta, pero a menos que Ruby o Jan lo dijeran, nunca lo habría sabido. ¿Había sido esto un problema? No se había dado cuenta. Ambos se veían bien. Pero, ¿acaso él no se veía bien también? Poner buena cara era fácil. Oh, Ruby, susurró, enterrando la nariz y la boca en su cabello. Eres una tonta. ¿Por qué me enojaría por eso? Pero prometí que visitaría, no estoy ahí, Ruby. Sintió que la chica se ponía tensa, pero insistió. ¿Por qué tendría que pasar todo el tiempo en una tumba polvorienta cuando podría estar cuidando a mis dos queridas hijas? Ruby lloró más fuerte y Jaune le acarició el cabello. Estoy muy orgulloso de ti. Ya estás en Beacon, a los 15 años. Ruby Poi la miró. Tú sabes. ¿Por qué no lo sabría? ¿De verdad crees que no estaría mirando? Jaune le pellizcó la nariz a su hija. Mi hija, una líder de equipo como su madre. Los ojos de Ruby se llenaron de lágrimas. No podría estar más orgullosa. Él abrazó a Ruby como Ruby, aferrándose a su madre con tanta desesperación y balbuceando sus palabras. Jaune continuó acariciándola hasta que Ruby se deslizó por su cuerpo hasta que quedó de costado sobre la nieve, acurrucada contra sus rodillas con la cabeza en su regazo. Sus manos continuaron jugando con su cabello mientras Ruby disfrutaba de la atención y finalmente comenzó a hablar. Papá estaba realmente destrozado. Jaune cerró los ojos pero recordó lo que había dicho Oblek. Era para que los dejaran hablar. Lo siento. Mejoró. El tío Crow lo ayudó. Él también estaba molesto y bebe más que nunca, pero lo intenta. Realmente lo hace. Siempre estuvo ahí para nosotros y ayudó a papá a recuperarse. Me alegro. Jan está bien. Incluso tiene novio. Soltó Ruby. Jaune se quedó quieto, sin saber qué pensar al oír a Ruby hablar con su madre sobre sí mismo. Ruby debió haber tomado el silencio como una señal. Pero es bueno. Jaune es realmente agradable y será bueno con Jan. Sé que lo será. Te agradará. Jaune no sabía qué decir, pero su boca se movía y las palabras que salían de él no eran suyas. ¿Es así? Bueno, más vale que sea bueno con mi pequeño girasol o tendré que discutir con él. Pasó el momento y la boca de Jaune volvió a estar bajo su propio control, dejándolo con una sensación de frío y miedo. Eso era. No. Este seguía siendo el sueño de Ruby, por lo que debió haber imaginado a su madre diciendo algo así, y eso lo hizo decirlo. Ya no estaba usando su aura para controlar esto, por lo que Ruby tenía mucha más influencia, incluso si no se daba cuenta. Mamá. Se rió Ruby. Jaune es un amigo. Está bien. Lo dejaré así, dijo. ¿Y qué pasa con tus otros amigos? ¿Te llevas bien con tu equipo? Ruby asintió contra sus piernas. Al principio no lo hice con Weiss, pero lo superamos y ahora somos mejores amigas, aunque ella no lo admita. Black es tranquila y al principio daba un poco de miedo, pero a ella le gusta pensar mucho. A veces demasiado cuando nos mete en problemas. Parecen verdaderos personajes. Desearía que pudieras conocerlos. Yo también, dijo Jaune, acariciándole la mejilla.
Y me gustaría poder estar contigo todos los días, para despertarte, hornearte galletas y ver cómo os graduáis. Pero no puedo. Ya no. Ruby se tensó, pero Jaune siguió acariciándole la cara. Pero eso no significa que no esté al tanto de todo, y no significa que me vaya a enfadar porque no has visitado una tumba. Te amo. Soltó Ruby. Te amo, mamá. Los labios de Jaune se movieron sin control una vez más. Y yo te amo, mi preciosa Rosita. Y amo a Yan, Taiyang y al pequeño Zui también. 2. Ni siquiera sabía quién era. Otro fragmento de información que Ruby le forzó a salir de los labios gracias a su imaginación. Ella lo reconoció y se acurrucó contra él, así que él lo dejó pasar y se concentró en envolverla con cuidado con su capa para que pudiera estar cómoda. Ruby se acurrucó aún más fuerte, queriendo dormir en su regazo. Él se lo permitiría con gusto, si eso era lo que hacía falta para hacerla un poco más feliz. Incluso si él no fuera Summer, e incluso si esto no fuera real, estaba seguro de que las palabras habrían sido las mismas si vinieran de Summer Rose. Por lo poco que sabía, Jaune colocó su mano sobre los ojos de Ruby y la protegió del viento y la nieve. Feliz cumpleaños, mamá. No estaba seguro de si Ruby realmente se quedó dormida en un sueño, o si eso era posible. Era más probable que simplemente estuviera descansando, acostada allí imaginando que estaba dormida, envuelta en mantas cálidas mientras su madre la acariciaba. Algo blanco revoloteó frente a los ojos de Jaune y miró hacia arriba, listo para usar su aura para alejar a cualquier criatura o Grimm que pudiera entrometerse en el sueño de Ruby. En cambio, su garganta se cerró y sus ojos se abrieron de par en par. Delante de ellos, flotando sobre el borde del acantilado, una figura espectral idéntica al cuerpo que vestía los observaba a ambos. La capa blanca de Summer Rose ondeó a su lado y ella observó a Ruby con ojos de adoración antes de que se levantaran para encontrarse con él. No es real. No era real. Él lo sabía. Era el sueño de Ruby y la figura espectral que tenía frente a él era una representación de Summer Rose tal como la recordaba, no la realidad ni un espíritu que había adquirido forma. Era un recuerdo lejano, un recuerdo querido, que se había fusionado en ese momento como una instantánea de la mujer que la había engendrado y criado. Y ella estaba sonriendo. A él. Gracias, murmuró la figura fantasmal, y luego estalló en pétalos blancos que se dispersaron en el viento. No era real, pero Ruby conocía a su madre mejor de lo que él jamás podría haberla conocido, y si ella creía, con todo su corazón, que Summer Rose le habría agradecido por hacer eso, entonces él también lo creería. Después de todo, era poco probable que encontrara alguna vez una representación más fiel de cómo era la mujer que cómo la recordaba su propia hija. De nada, susurró al viento. Él cuidaría de Ruby, al igual que Yan, Blake, Weiss, Pirra, Nora, Ren y todos los demás en su vida. Ruby podía haber perdido a su madre, pero no estaba sola, ni siquiera en lo más profundo de sus propias pesadillas. Jaune permaneció acariciando su rostro y su cabello hasta altas horas de la madrugada. Ruby se despertó con lágrimas en el rostro, pero también con una enorme sonrisa. Los pájaros estaban haciendo ruido afuera, pero no se sentía tan molesto como normalmente, incluso en un día de semana en el que tenía clases. El resto de su equipo todavía estaba dormido, pero ella se levantó de la cama y corrió al baño, encendió la luz y se miró en el espejo. Tenía los ojos rojos y llenos de pus y había rastros de lágrimas en sus mejillas, pero, de algún modo, nunca se había sentido mejor. Todavía podía sentir los dedos de su madre en su rostro y en su cabello, la sensación de hormigueo posterior a lo que sabía que había sido real. Tomando una respiración profunda, le dirigió a su reflejo una enorme sonrisa. Feliz cumpleaños, mamá. Lamento no haber podido ir, pero sé que no te importa si estoy aquí o allá. Ruby dudó y luego se rió. Voy a patear traseros y convertirme en la mejor cazadora de la historia. Ya verás. No hubo respuesta en su reflejo, pero no la necesitaba. Había obtenido sus respuestas la noche anterior y aún podía recordar cada pequeño detalle con una claridad inusual. Ruby apretó el puño con fuerza, salió furiosa del baño y recogió el odiado silbato que estaba a un lado. Uno que le había prometido a Weiss que no volvería a usar. Lo siento Weiss, pero no hay tiempo para dormir si queremos ser el mejor equipo de cazadoras de la historia. Ruby se llevó el silbato a los labios y sopló.